¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer que nos acompañen en la misma. Pues vamos con una información que ha causado entre chiste, broma, críticas y de todo tipo. Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su administración impondrá un arancel del 27% a todos los productos que importa el país desde México, con el que tiene las relaciones rotas tras el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero hasta que eso suceda y sea una realidad, vamos a aplicar un arancel del 27% a los productos que importamos. Fue lo que escribió Novoa en X. El nuevo Ecuador siempre ha estado abierto, dice, a la integración comercial, pero no cuando hay abuso, agregó sin dar mayores detalles. A través de un mensaje en redes sociales, Novoa reafirmó su intención de firmar este libre tratado con México, justificó el arancel anunciado al considerar que el actual intercambio comercial no petrolero entre ambos países configura un abuso para el país andino que registra una balanza negativa, es decir, importa más que exporta. A ver, mire, Ecuador y México estuvieron muy cerca de suscribir en 2022 un tratado de libre comercio, pero las negociaciones se quedaron entrampadas ante la negativa del gobierno mexicano de liberar los aranceles al camarón langostino y al banano, dos de los productos estrella de la canasta exportadora del país andino. Esta circunstancia cerró las puertas de Ecuador a la Alianza del Pacífico, el mecanismo de integración regional que forman Chile, Colombia, México y Perú, y del que buscaba formar parte. El jefe de Estado de Ecuador acompañó su mensaje con un gráfico de balanza comercial de Ecuador con México desde 2021 hasta la actualidad, donde figuran valores negativos de entre 218 y 588 millones de dólares anuales. En 2024, Ecuador realizó desde México importaciones no petroleras por valor de al menos 551 millones de dólares entre enero y noviembre, mientras que las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado mexicano por el mismo concepto tuvieron un valor de 333 millones de dólares, lo que arrojó un resultado negativo para el país andino de 218 millones de dólares, según el último boletín de comercio exterior publicado por el gobierno. Entre los productos más importados por Ecuador desde México figuran medicinas, ojo con este detalle, medicinas, por valor de 66 millones de dólares en 2024. Es decir, que si México le aplica la misma a Ecuador, Ecuador va a colocar a sus ciudadanos en una situación muy compleja en la adquisición de medicinas. También automóviles livianos con 40 millones de dólares y electrodomésticos con 38 millones de dólares. Los 407 millones de dólares restantes fueron por importaciones de otros productos como champús, artículos de higiene, computadoras, preparaciones de harina, tuberías, sustancia alcohólica para elaborar bebidas. Y el anuncio de la sanción económica a las importaciones de México llega al inicio de una semana electoral en Ecuador, que es otro factor en la cual no podemos perder de vista, en donde el actual presidente busca su reelección en la votación convocada para este domingo 9 de febrero, en el que se enfrenta a otros 15 candidatos, entre los que destaca como su mayor rival la aspirante del correísmo Luisa González. Esta medida arancelaria, pues obviamente trata de ir en línea con la discusión, con el debate que ha suscitado entre México y los Estados Unidos. No olvidemos que Novoa, pues es un personaje creado, no criado, creado por los Estados Unidos, un junior, ¿no?, que estudió en la Unión Americana y quien opera al más puro estilo de Javier Milei para satisfacer las demandas, las exigencias por parte de Donald Trump. Aquí hay un punto muy importante. Él considera o piensa que lanzarse de esa manera contra México le va a traer algún tipo de rédito a raíz del rompimiento de relaciones y que será visto como un personaje que endurece su postura contra nuestro país. Algo que sin duda alguna le ganará muchos aplausos en Estados Unidos, pero no sé cuántos en Ecuador. Lo cierto es que el 14 de diciembre del 2024, este presidente ecuatoriano finalmente autorizó al gobierno de Estados Unidos instalar una base militar en las Islas Galápagos. Esta medida se produjo en el marco precisamente de los tratados de cooperación firmados en octubre del 2023 entre los dos países, lo que permitirá la presencia de buques, submarinos y personal militar estadounidense para combatir la inseguridad en Ecuador.
El personal militar estará exento de pagar tasas administrativas y recibirá inmunidad diplomática similar a la del personal de las embajadas. El próximo domingo, 9 de febrero, habrá elecciones generales en Ecuador. Noboa intentará su reelección en un escenario de alta fragmentación, no solo para la izquierda y las fuerzas opositoras, sino también para la propia derecha y para el conjunto de partidos conservadores y neoliberales. Ahora, el gobierno de Noboa trató de esconder la instalación de las bases estadounidenses en las Galápagos o de presentarla como una decisión que favorecía el combate a la inseguridad. Lamentablemente, y salvo honrosas excepciones como la del candidato, la candidata del correísmo, Luisa González, y de algunos dirigentes de izquierda, pues el asunto todavía hoy ocupa un lugar menor y poco destacado en la agenda política. Esa es la verdad de las cosas. No ha habido mayores repudios, rechazo en medio de los debates, la propaganda electoral. El Ecuador está sometido en ese sentido. eh, en la opinión pública respecto a su soberanía y con su decisión de instalar la base, pues no veo a contradice incluso la constitución de su país, es decir, está yendo en contra de la constitución de su país el tipo, el artículo quinto, que define al Ecuador como un territorio de paz en el cual no se permite el establecimiento de bases extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, además de que se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Asimismo, contraviene la Declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad que preserva el hábitat de las islas. Para sumar apoyos, el proyecto encubre la pérdida de soberanía sobre las islas mediante una operación política de combate al narcotráfico y de combate al crimen organizado. Ahora, no es posible comprender esta iniciativa y al mismo tiempo no se contempla el renovado expansionismo demostrado por la administración de Estados Unidos en el avance sobre México y Centroamérica y con una mayor presencia de Estados Unidos en el Océano Pacífico frente a China y reciente apertura del puerto de Chancay, precisamente en Perú. De esta manera, las Galápagos, ¿no?, cobran una mayor importancia geopolítica por su histórica vinculación con el Canal de Panamá. Ojo con ese punto, ya tienes las Galápagos, ya tienes el Canal de Panamá y desde el gobierno republicano, obviamente, tienes un mayor control ante la presencia de Beijing la zona latinoamericana. Un punto que no podemos dejar de lado es que Ecuador es un país tomado por capital criminal. Es decir, tanto llora Trump en el entorno a México, ¿no?, y lo acusa de narcoestado, y en realidad uno de sus principales operadores en América Latina es un narcoestado. Hablamos de que el país está tomado por el capital criminal y muchos comienzan a hablar ya precisamente de un narcoestado y todo el tejido de relaciones de poder articuladas precisamente al narcotráfico y a la economía criminal, que puede ser el indicio de que en Ecuador se va configurando la imposición hegemónica de una nueva oligarquía ligada cada vez más a la exportación de cocaína, al crimen organizado, que acelera la destrucción, por supuesto, del Estado de Derecho. Ecuador se prepara, reitero, para elecciones el 9 de febrero y la disputa política ha pasado directamente por este tema, pero que en un país cargado de violencia múltiple, pues se leen las pretensiones de la reelección de un presidente que está consolidando un narcoestado. La economía víctima de austericidio neoliberal pasa factura en lo social, en lo productivo, en lo energético e incluso en la seguridad ciudadana. Y hay que recordar que Ecuador nace con una economía primario exportadora de productos agrícolas, particularmente cacao y luego banano. Y esta modalidad de acumulación que articula al país al mercado internacional, pues caracteriza la situación de dependencia a lo largo de toda la historia republicana, inclusive con la exportación del petróleo. Cuando la violencia criminal estalla, la respuesta de Noboa fue declarar un conflicto interno armado, la militarización de la sociedad, un acercamiento total de Estados Unidos, ya le mencionaba lo de la base militar, y de esta forma Noboa busca consolidar un grupo de poder oligárquico completamente, muy reducido, muy cercano al conglomerado empresarial de su propia familia, para controlar no solo el gobierno, sino también los medios de comunicación, los órganos de control, la fiscalización del Estado y todo vinculado a las redes del narcotráfico y del crimen organizado de alcance transnacional. Entonces, señor Trump, ¿en dónde quedó eso de que no se asocie usted con narcoestados? Usted está produciendo uno. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenos su comentario, su punto de vista. Échele pulgar arriba y ya lo sabe. Suscríbase, super chat, super gracias. ¿Sabes cuáles son las formas de apoyar? Ve el video,
lo likea o le pone pulgar arriba, lo comenta, lo comparte, se suscribe y si hay chance, super chat y super gracias. Nos vemos al ratito.